por haber venido esta tarde. Estamos aquí para presentar el nuevo libro de Gloria, que ya es la segunda vez, por algo será, ¿no? Si lo repetimos. Yo, para los que no me conozcáis, me llamo José Antonio Camacho, soy el director de la galería junto con Carmen Bercos, que es mi socia. Y nada, simplemente os queremos recordar, aunque es evidente que estamos en una galería, con lo cual os invito a que echéis un ojo ahora después y si queréis saber algo de alguna de las obras que nos preguntéis, lo que queráis, ¿vale? Igual que si queréis que os informemos de los eventos como este que hacemos de vez en cuando, pues que nos deis vuestros datos para que os enviemos información. Nada, simplemente no queremos restar importancia al evento, pero lo importante ahora mismo es el libro y la autora, y mi compañero va a decir unas palabras. No, pues simplemente deciros que estamos felices de compartir estos momentos con Gloria López de María, una autora que le gusta la emoción, que le gusta la aventura, así ha elegido a su personaje principal. Esta es la segunda entrega, el título Morir al amanecer, y al que le guste ver cómo el personaje va evolucionando, lo que le ocurre, si no conoce la primera parte, que puedan también adquirir el libro primero, porque yo creo que divertirse y leer buena literatura, yo creo que te la tenemos en este caso al alcance. Así que doy paso a la presentación. Muchas gracias, Carmen. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Rocío, soy una superlectora y muy fan de Gloria. He leído todo lo que ha escrito Gloria y sobre todo muy fan de Diego. Pues ya está. De Diego, que no está por aquí. ¡Qué lástima! Rocío, que está ahí Paco, por favor. A ver si viene, que no sabemos, al final no sabemos si queda. No se sabe. Bueno, esta segunda novela, la primera novela Siguiendo mi destino, es la historia de la vida de Diego, pero realmente la vida de muchos españoles y de España en alguna época. En este libro se centra Gloria sobre todo desde 1919 aproximadamente hasta 1930 y poco, y es la historia de él, de su familia, de su vida y de todo lo que ocurría a lo largo del tiempo que él va pasando y los viajes que va haciendo y las aventuras que se va enfrentando. Y a mí me gusta muchísimo, y lo sabes, sobre todo porque combina dos cosas que para mí son fundamentales, que es historia de España en este caso, pues historia y rigidez histórica, y después novela, historia, amor, pasión, celos, amistad, sobre todo lealtad y lucha. Yo creo que este libro reúne muchísimas cosas y a mí me encanta, y yo creo que cualquiera de vosotros que lo leáis os va a encantar. Cuéntame un poquito cómo empiezas o por qué continúas con, yo te lo agradezco un montón, por qué continúas con Diego, que se quedó en Nueva España, en México. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo continúo con Diego porque Diego es mi amor, o sea, yo me enamoré de Diego. Ya os conté cuando presenté Siguiendo mi destino, que al final yo ya no sabía, había ahí como una especie de mezcla, yo ya no sabía si era yo, si era Diego, a veces creía que nos habíamos fusionado. Y es un personaje, es un hombre, como se decía en aquella época, un hombre que se viste por los pies, un hombre ante todo honrado, un hombre leal, un hombre valiente. Y entonces es un compendio de virtudes que, claro, enamora a cualquiera, empezando por el escritor, empezando por la persona que escribe su vida. Y ahora también os voy a decir que además de todas esas virtudes que le adornan, es guapo a rabiar, es que es guapo a rabiar. Os voy a contar una anécdota, ahora que mi hijo sí está, no me oyes, creo que no me oye. Tenemos un chat familiar y mis sobrinas, cuando vieron la portada, empezaron: tía, pero qué guapo, ¿de dónde has sacado a este modelo? Pero es increíblemente guapo. Y entonces Álvaro, mi hijo, ya un poco negro de oír tanto piropo al Diego en cuestión,
Dice, yo a mi madre realmente no la entiendo, pudiéndome poner a mí, y encima soy hijo único, pone a un desconocido que no tiene nada que ver con nosotros. La rechifla que se organizó en el chat con sus primas, su tía, yo, bueno, eso ya queda para el léxico familiar, como diría Natalia Ginsburg, el léxico familiar ya pasará a los anales de nuestra familia. Y entonces me gusta mucho este periodo de la historia de España, porque es que es realmente apasionante. Y este libro se podría definir como la historia de una desgracia, la historia del exilio. Mi personaje es ficticio, pero es que todos los que vivieron en aquella época, que se oponían a la dictadura, a la monarquía absolutista de Fernando VII, tuvieron que exiliarse. Todos los que se habían declarado liberales, que habían participado en la Constitución del 12, en la Constitución de Cádiz, en la Pepa famosa, todos cuando volvió Fernando VII, que lo primero que hizo en el 14, solo por entrar antes de llegar a Valencia, ya fue abolir la Constitución, todos ellos tuvieron que partir al exilio, los que pudieron, los que tuvieron tiempo, porque algunos no pudieron y fueron encarcelados en prisiones de toda España, en presidios de la Inquisición, y además les confiscaban todos sus bienes, es decir, que partían al exilio prácticamente con lo puesto. Y hubo una serie de refugiados que se quedaron en Francia, en el sur de Francia, otros fueron a Londres, se formó ahí una gran colonia de intelectuales, básicamente, liberales, que se oponían a estas políticas absolutistas, pero tampoco eran bien vistos en estos países que los recibían, porque los consideraban muy peligrosos, les consideraban unos liberales progresistas que en Europa en aquella época regían las monarquías absolutas, con lo cual pasaron unas vidas muy complicadas. Esta mañana, cuando me he bajado del AVE, me he ido, porque es que necesitaba verlo en persona, me he ido al Museo del Prado a ver la figura el cuadro de Gisbert del fusilamiento de Torrijos. Es tan impresionante, además el cuadro es realmente tan realista, les muestra a todos ellos, Torrijos, a Manuel Flores Calderón, que es su amigo, este es López Pinto, que era íntimo amigo de... Son los tres que se fueron a Gibraltar a preparar ahí el desembarco. Y este es Robert Boyd, que era un idealista de origen irlandés, que heredó y toda su fortuna la dedicó a la causa de Torrijos. Y todos ellos lo que querían es que no eran republicanos, no querían abolir la monarquía. Simplemente querían que Fernando VII, el felón Fernando VII, firmara la Constitución, no pretendían nada más. Y fueron unas vidas muy desdichadas, exiliándose, intentando volver, pronunciamientos, todos murieron además muy jóvenes, todos los que lucharon en aquellos años, tanto Corbière como Lacy, como Mina, o sea, todos murieron fusilados, o no fusilados algunos, porque una de las técnicas que utilizaban era que primero les degradaban para no tenerlos que fusilar y luego los ahorcaban como si fueran vulgares criminales, con lo cual se ahorraban las pensiones de viudedad o de orfandad para los militares, ¿se entiende? Y a los que fusilaban, los fusilaban como traidores por la espalda. Bueno, aquí se ve claramente que ellos están en primer plano y detrás, aquí no se ve claramente, me lo estoy inventando, se ven los penachos de los soldados franceses que están detrás a la espalda, porque los fusilaban a los traidores por la espalda. Bueno, esta novela no me quiero alargar más con este asunto, sigue la trayectoria de Torrijos.
y todos los avatares y todas las circunstancias, y le ayuda y le apoya, y es incluso agente privado, agente secreto de Torrijos, y ahí hay una serie de aventuras, ¿no? Es una época, ¿tú crees? Yo es la primera vez que leo una novela que se basa en esa época, ¿no? Siempre hablamos, pues yo que sé, de la época de la independencia, cuando Napoleón, en fin, pero de esa época y ese exilio se ha hablado poco, ¿no? Se ha escrito poco. A nivel de novela me refiero, no de tratados. Pues no lo entiendo, porque sí, tal vez a los escritores... Bueno, vamos a ver, es que la novela histórica no vende, empecemos por ahí. Es un género que o te gusta o no te gusta. A mí me gusta, yo disfruto escribiendo novela histórica porque me gusta, porque tampoco pretendo que no me oiga mi editor que está por ahí salir de pobre, salir de pobre con la venta de los libros. O sea, esto es un hobby. Y los escritores que no somos primeras espadas y figuras reconocidas y que hay unas colas tremendas en las casetas para comprar nuestros libros y me lo ha firmado menganito, pues lo escribimos simplemente por hobby, porque nos gusta. Y yo escribo lo que me gusta, porque no voy a comer de esto. Bueno, no estaría mal, Alex? A ver si lo voy dejando caer así. Va haciendo así con la cabeza, predica. Sigue. Y entonces, claro, yo soy muy libre de escribir lo que quiera. Mira, el otro día estuve con una amiga que presentaba un libro que se lanzó, fue una libertad poética, una libertad literaria del autor, hizo 2 finales, simplemente. Acababa y luego decía, otro posible final, para el que no le guste el primero, que coja el segundo. Para todos aquellos que les gusta que las novelas terminen bien, aquí hay un final. Pero si no, el final más real sería este, todos mueren, todos se van a la ruina. Yo hago 2 finales. Y entonces quien se lo presentaba decía, bueno, pero esto es una licencia, demasiada licencia, ¿no? Dice, bueno, pero yo escribo lo que quiero, y yo he querido escribir 2 finales, ¿qué pasa? Pues no. Y entonces con la novela histórica pasa lo mismo, yo escribo lo que me gusta, y esta época precisamente es que la veo apasionante, es una época de la historia de España apasionante. Además, estos liberales de esta época no eran los revolucionarios de la Revolución Francesa que querían cortar cabezas, no eran eso, simplemente querían, pues eso, mantener la Constitución, lo que se había estado todo el tiempo desde que Cádiz era el último reducto de la península que quedaba libre de franceses, que habían estado allí en la iglesia, en el oratorio San Felipe Neri, discutiendo las bancadas de los más conservadores, de los más fernandinos que esperaban la vuelta de Fernando, la bancada de los más liberales, la bancada de las provincias españolas de ultramar, que no eran colonias, eran provincias de ultramar, y se estuvieron allí debatiendo los sesos y quemando las pestañas para redactar una constitución donde lo único que se hablaba pues era de libertad, de que el territorio nacional no podía enajenarse, de que abolir la tortura, la Inquisición, libertad de los hombres, libertad. No habían llegado lo de la libertad de las mujeres y el derecho de voto de mujeres y todo esto no, pero el sufragio masculino, derecho a la educación, o sea, eran los principios que hoy día los vemos como tan elementales y tan básicos, y en esta época los consideraban poco menos que terroristas peligrosísimos. Luego la cosa se empezó a desmandar porque ya salieron los liberales más exaltados, que aquellos ya fueron un poco más... De hecho, en una época que llamaban la Revolución Española, ¿no? Sí. En toda Europa se quería copiar nuestra Constitución y le llamaban, hasta en Rusia quisieron implantar la Constitución de Cádiz, imagínate, los rusos. Los gaitanos. Hay una cosa también que leí que me ha gustado mucho, la parte de las tertulias de las mujeres y la junta de damas. Sí. Las mujeres también estaban ahí. Y por cierto, hoy cuando estaba en el Museo del Prado, he visto una serie de cuadros que yo no conocía, de pintores, no de estos de primerísima fila, sino de pintores que hay muchísimos retratos de damas escritoras
tertulianas. Si vais un día, no sé en qué sala era, pero me ha llamado la atención porque eran damas de esa época. Había muchas señoras que organizaban reuniones. En teoría decían que era para bordar, para tomar café, pero en realidad eran reuniones políticas y reuniones literarias. Y había, bueno, en el libro anterior hablaba de las reuniones de Conchita Larrea, que era de la madre de la que luego fue Cecilia Goldfaber, que esa era muy conservadora. O sea, había muchísimas damas que organizaban reuniones literarias, políticas, se discutía mucho sobre el papel de la mujer. Incluso cuando llegaron los 100.000 hijos de San Luis en Barcelona, que sitiaron todo lo que estaba en toda esa murallada, las damas contribuían. Había una junta de damas que la presidía la viuda de Lacy, del general Lacy, que se dedicaban no solo a atender a los heridos y llevar agua y munición, sino que es que incluso reparaban la muralla donde había un boquete ahí que iban a hacer de albañiles. O sea, servían para un barrido y para un fregado. Eran mujeres realmente extraordinarias. La mujer de Torrijos también, al final habla mucho de ella. Bueno, la mujer, Luisita, sí, Luisa se dedicó, pasó todo el resto de su vida desde que fusilaron a Torrijos en el 31 a recopilar toda la correspondencia que se habían cruzado entre ellos, a reclamar la memoria de su marido. Bueno, tanto es así que cuando la reina regente, la reina María Cristina, la nombró condesa de Torrijos. Era una mujer de una cultura extraordinaria y dedicó toda su vida a reivindicar la memoria de su marido. Lo que no pudo hacer la pobre mujer, la esposa de Riego, que lo de Riego también es una historia muy triste, porque se casó con una sobrina suya. Entonces se llevaban mucho las bodas entre ellos. Se casó con una sobrina suya muy jovencita, de no sé qué, de un pueblecito asturiano, de no sé qué, de Nacea, no me acuerdo exactamente el nombre del pueblo. Y había estado enamorado de ella toda la vida y ella estaba como loca con su tío, porque además debía ser guapete. Yo por los retratos que he visto en libros se pone celoso, ¿eh? Sí, bueno, y de Manzanares, Salvador Manzanares, esa que no podía ver. Bueno, pues este Riego no era de una gran estatura, pero bueno, los grandes hombres tampoco tienen por qué ser gigantes, porque Napoleón era bajito y miraba ahí donde... O sea que... pero era menudo, era fuerte, con una consistencia recia, no demasiado alto, y se ve que la sobrina andaba loca por su tío y él por ella. Él tenía 40 años y ella tenía 18 o 19. Bueno, el caso es que mientras Riego, antes del pronunciamiento famoso, cuando iban a embarcar tenían acantonadas las tropas en Andalucía para ir a sofocar la rebelión de las provincias de ultramar, que estaban levantiscas y querían la independencia, estuvieron mucho tiempo acantonadas porque hubo una peste, una epidemia de peste amarilla, y entonces estuvo mucho tiempo acantonadas las tropas. Y Riego, claro, era uno de tantos que no era precisamente el más antiguo para encabezar el pronunciamiento, pero todos los demás, los que iban por encima de él, se iban quitando del medio. Es que no es el momento, es que tal vez hemos de esperar. Y cuando vieron que ya había remitido la crisis esta de la peste, que se levantaba el cordón sanitario y que de un momento a otro los iban a mandar embarcar para irse a ultramar, para irse a las Américas, él tomó la iniciativa, se reunió con Mendizábal y con Istúriz, que eran los que financiaban la operación, y decidieron que él lo encabezaba. Y el 1 de enero... Sí, y el 1 de enero de 1920 se pronuncia en Cabezas de San Juan. Que el pronunciamiento no era nada más que eso. Se pronunciaban a favor de la Constitución, exigiendo al rey que acatara la Constitución. Bueno, a partir de entonces empezó una especie de periplo con una columna móvil por toda Andalucía buscando adeptos y buscando gente que se les uniera, pero las tropas de O'Donnell le perseguían y en vez de gente que se unía había gente que desertaba y tal.
y cuando ya estaba en Bienvenida, en un pueblo de Extremadura, ya debajo tocando Portugal, para huir a Portugal e intentarlo en un momento más propicio, dio la casualidad que se enteró, le llegó la noticia de que se habían levantado todas las guarniciones de España, gracias a mi Diego, que había hecho la labor de ir de ciudad en ciudad buscando adeptos, buscando financiación y buscando... Y entonces, y esto es cierto, hubo muchísima gente que a través de las logias, que era la forma que tenían de comunicarse de las logias masónicas, consiguieron pues eso, que se levantara toda España. Cuando él ya había levantado la promesa de fidelidad a sus hombres, había dicho, oye, campe, en catalán dicen campi quin pugui, por donde pugui, que cada cual tire por su lado, porque esto se ha acabado. Y entonces le llegó la noticia de que todo el mundo le apoyaba. Y precisamente a O'Donnell, que le perseguía, pasó a convertirse en perseguido, porque entonces los liberales persiguieron a O'Donnell. Y es cuando a Fernando VII no le quedó más remedio decir aquello de marchemos todos juntos y yo el primero por el sendero constitucional. Claro, con los dedos así cruzados en la espalda, falso de Judas. Y entonces Riego, cuando ya vio que estaba en posición bueno, porque entró en Madrid en loor de multitudes con el himno de Riego y todo el mundo cantando y vitoreándole como si fuera un torero. Y entonces se vio ya en condiciones de pedir la mano de la sobrina y se casaron. Se casó con la sobrina, pero la felicidad duró poco, porque claro, al final del trienio liberal fueron simplemente 3 añitos. En abril del 23, en abril del 23, entraron las tropas del duque de Angulema, de los 100.000 hijos de San Luis, que había franceses y había también muchos realistas que también a su vez se habían tenido que exiliar en Francia y volvieron con las tropas francesas. Y a Riego, bueno, después de unos intentos de resistencia, pues al final le apresaron, le tenían una emboscada, le apresaron y le mataron de una forma tremenda, porque cuando le condujeron al cadalso en la plaza de la Cebada, le llevaron, se ve, en una especie de espuerta en el suelo y la gente le insultaba, le daba patadas, le tiraba piedras. Es decir, el que había sido un héroe nacional, en 3 años, del 20 al 23, pasó a ser el ser más odiado, vilipendiado, insultado y le ahorcaron, porque la sentencia era descuartizamiento. Pero bueno, se limitaron a ahorcarle y una vez que le ahorcaron le cortaron la cabeza, la clavaron una pica y se la llevaron a Cabezas de San Juan, lo cual es muy pintoresco y Fernando VII lo debió encontrar muy gracioso. Empezó el asunto en Cabezas y acaba en Cabezas con su cabeza en una pica. Y la pobre mujer, a su esposa, a la que había él mandado a través de Gibraltar que huyera, que se exiliara, que se fuera a Londres, le sobrevivió 7 meses simplemente. No se sabe muy bien de qué murió. No se sabe si murió de pena, de asco, de tristeza, de no comer. Dejó un testamento diciendo que la pensión que le habían prometido a su marido y que nunca le habían pagado, que la dejaba a las viudas de los liberales que habían dado su vida por la causa, y que su espada, la espada de su marido, que me parece que está en el Congreso, ¿verdad? Que está en las Cortes, que la espada de su marido volviera a España cuando hubiera libertad y hubiera democracia. O sea que la pobre también pasó. Murió con 24 años, creo. O sea, unas vidas muy desdichadas. ¿Cómo ha sido un proceso de documentarte? Porque lo bueno de tu novela es que vas viendo la historia a través de Diego, y como a Diego te encanta, pues la historia también. Pero ¿cómo ha sido ese proceso? Porque llevas mucha documentación, o sea, un trabajo muy fuerte. ¿Puedo decir una palabrota? Sí. Por mí sí. Jodido. Todo el proceso de documentación es siempre complicado, tienes que buscar mucho. Tienes que leer mucho para luego simplemente sacar una fecha, sacar una referencia. Bueno, pero
Es lo que decíamos al principio. Si no me gustara, diría, anda, y ya, me dedico a escribir novela romántica y fuera. Pero como me gusta, ese proceso no me resulta difícil. Lo que pasa es eso, que en la novela histórica tus personajes de ficción interactúan con los personajes reales. Pero claro, con los personajes reales no hay margen de imaginación. Los personajes reales te tienes que limitar a sus vidas, a sus hechos y a su época y a sus fechas, al cronograma exacto de cómo ocurrieron las cosas. Los de ficción no, ahí tienes toda la imaginación del mundo. Pero por eso digo que la búsqueda de antecedentes tiene que ser muy exacta, muy exhaustiva, y a lo mejor te has leído un montón de libros para luego entresacar cuatro datos, 4 frases, Por ejemplo, las memorias de Carlota Sáenz de Viñegra me las leí enteras porque es que es maravilloso cómo escribe una mujer súper inteligente, súper culta, escribe muy bien, y ahí sí que se ve realmente la conexión, el amor entre el matrimonio. Estuvieron unidos toda la vida, hasta el final, la última carta que Torrijos le dice. Yo digo que son reales las cartas. Todas, incluso en los pies de página está incluso la página de sus memorias donde la ha sacado, sí. Ahí no cabe. Están entrecomilladas con letra bastardilla porque es transcripción literal. Y he querido poner las transcripciones, incluso al editor le comenté si no me ponía un poco pesada transcribiendo cartas. Me dijo, no, a mí no me resultó pesado, porque da la idea de lo que se querían, de cómo eran, de lo que él sentía, de cuando estaba en Gibraltar preparando el desembarco en Algeciras, pues demuestra sus momentos de caimiento, de duda, de vacilación, de sentirse solo, de sentirse abandonado, de no tener dinero. Tenían que pagar muchísimo de entrada a los gibraltareños para que le hicieran la vista gorda y no los delataran. Aquello era un nido de espías, había espías de todos los sitios, se tenían que ir escondiendo, vivían en unas condiciones escondidos en una casa, salían camuflados para poder ir a reunirse a Málaga o a Granada con las juntas para organizar el desembarco que en definitiva les salió tan mal porque les traicionaron y les tendieron una emboscada y los pillaron y los fusilaron. Pero fíjate cuántas veces a lo largo de la novela y a lo largo de la historia están intentando y se enfrentan y fracasan y se enfrentan y algunos salen, bueno, Diego sale siempre indemne, entre comillas. Hombre, claro, porque es mi protagonista, es que si me lo pago a mí esta novela, imagínate tú qué decepción. Hay una cosa que me ha gustado mucho la novela, y yo creo que es una novela que quien lee la primera le encanta la segunda porque tiene ganas de volver a leer a Diego. Y empieza la novela con un relato, con una introducción de Rocío, que bonito el nombre, La hija. de su hija, Sí. hablando. Es que ella se llama Rocío. Yo digo la neta justo por mí. Hablas de Rocío hablando de su padre. Entonces yo creo que, yo por ejemplo, que hace un año que me había leído la otra, un año y medio creo, o 2, volver a escuchar hablar de él a través de su hija y cómo su hija cuenta con la historia, yo creo que esa es una forma muy bonita de empezarlo y de enganchar al lector. O sea, ¿cómo se te ocurrió empezar con la voz de Rocío? No lo sé. Es que te soy sincera, no lo sé. Porque primero pensé empezar ya con sus memorias, pero luego digo, hombre, si acabo sus memorias, ahora empiezo otra vez con unas memorias, digo, aquí falta algo. Y entonces dije, bueno, como este protagonista aquí en esta novela ya va a morir, pues ya voy a empezar diciendo, él muere. Y entonces su hija encuentra sus memorias, las lee, y es lo que el lector va a leer. Sus memorias en primera persona. Sí, que además me gusta escribir en primera persona porque hay muchas reflexiones de... porque bueno, claro, es que entendedlo con lo guapo que es. Le salían aventuras, es que miradlo.
Y claro, y él decía, hombre, es que la carne es débil, hombre, es que yo soy un hombre, es que... Y además hace muchas reflexiones, dice, mi padre ya me decía, Dieguito, cuidado, que por la bragueta los hombres pierden hasta la salud y la vida, ¿no? Y él se va haciendo reflexiones. Y estas reflexiones que me hago yo, mujer, como si fuera un hombre, me resultan muy divertidas, porque no sé, a lo mejor los hombres no pensáis así, pero yo creo. Seguro que sí. Y bueno, nada, que yo me he divertido mucho. Muy siendo simpático hombre. porque él habla de las cosas que su padre le decía y las que le decía a su madre, claro, Sí. eran dos cosas diferentes. Él recuerda continuamente, su padre me decía, ten cuidado, que tal, que no seas bocazas, que Le metes un triángulo amoroso que yo creo que le das ahí muy poquito de salsa y de chicha a la novela, porque en la primera parte él sufre mucho, ¿no? Aquí también, pero sufre por amor. Y aquí como que se da un poco, se gira un poco su vida y empieza un poco a ser, en algunos momentos, un poco malote, ¿no? Es decir, un poco más sinvergüencilla, ¿no? Más... Y me gusta, claro, porque es más maduro y no sé, me gusta mucho. Después también toca mucho la faceta marido, la faceta amante, la faceta padre, es un y padre. la faceta amigo. Y hermano también sale con Luis. Sí, y sale su hermano. Es un tío íntegro. Y como tal, pues es familiar, está súper enamorado de su mujer, es un padrazo en toda la... es un gran hermano, es un maravilloso amigo, solo que, bueno, hay que disculparle que de vez en cuando es un poco infiel, pero bueno, luego se arrepiente. Es un pegadilla de la carne que puede. También es cierto que Mi padre decía, se habla del pecado de la carne, nadie habla del pecado del hueso. Claro, si aparece una señora de Wonder, pues... ha sido difícil interactuar, o sea, porque encaja muy bien todos los hechos históricos con la vida de él. O sea, porque mezcla, parece que, efectivamente, parece que conoce todo el mundo, ¿no? Porque dice, ostras, hasta Mariana Pineda, ¿no? Qué chulo, ¿no? Pero que ha sido difícil encajarlo porque no suena artificial. No, no es difícil. O sea, siempre lo he comentado. Tú lo que tienes que tener, si quieres hacer una novela histórica, es el cronograma histórico muy claro. Lo que pasa a lo largo de esa época y todos los personajes que aparecen, porque aquí sale hasta el Duque de Rivas, sale Espronceda, que también estaba exiliado, sale el Conde de Toreno, que también lo estaba. Es decir, tú tienes un cronograma de un momento histórico con todos los personajes que salen en ese periodo. Y entonces ya simplemente se trata de que a tu protagonista le vayas metiendo y hablando con unos y con otros, y él es amigo de todos, es amigo de Riego, es amigo de Manzanares, es amigo de Toreno, es amigo de Torrijos. Bueno, dicho así parece muy fácil, a lo mejor. Pero ya digo, hay que haber leído mucho para no meter la pata, que es fácil meter la pata ahí, claro, es lo que no se puede hacer en una novela histórica. La verdad es que lo encuadran muy bien Meter la porque pata en una fecha, en un dato. es difícil. Que digo yo que lo encuadran muy bien porque él está en Veracruz y por un tema familiar, no vamos a decir cuál, vuelve a España. Y ahí es cuando otra vez lo meten en todo follón que se meten. Y mira que todo el mundo le dice, ojo, si vuelves a España no te metas en líos, no te metas en líos. Imposible. Solo por llegar. Y lo de la cochinilla en Veracruz me resultó muy curioso. Sí, una grana cochinilla. ¿La exportaba? Sí, uy, sí, se valía más que la plata, se usaba para todos los tintes, Y de hecho su antiguo criado, que luego se convierte ahí en un gran... ¿Juanito? Sí, Juanito, que se convierte en el dueño del medio Veracruz, de todos los negocios de Veracruz, su fuente principal es la cochinilla. Que menos mal que no le hizo caso. Porque le aconsejó que no hiciera un negocio, al final lo hizo y se forró. Y por eso su mujer le dice, tú eres valiente, pero no tienes muchas luces, tú dedícate a guerrear, porque aquí la que realmente es inteligente es su mujer, es María. Luchadora. Él es guapo, es valiente, pero claro, no se puede tener todo. ¿Ha sido complicado ponerte tanto en la piel de un hombre? No. Es más fácil. Es fácil,
fácil. Yo ya lo dije la otra vez cuando me preguntaste también si me había sido fácil por meterme en la piel de un hombre. Digo, no, yo en otra vida si la hay, yo me pido hombre. Yo quiero ser hombre, es mucho más divertido. Sí, sin duda. Me lo pido. No pido lo mismo, claro. No me ha costado, me ha gustado, me ha resultado muy divertido. ¿Y Fernando Sotimo te cae bien? Bueno, Creo que no. es que ya se ve a lo largo de todo. De lo único, es que además Fernando VII consiguió cargarse a todos sus enemigos siendo un hombre rudo. Bueno, tenía un problema muy serio con sus genitales, que se ve que tenía unos genitales enormes, terribles. Sí. No, es que es una enfermedad que está además, está documentado. Y entonces le costaba muchísimo tener relaciones. Y le gustaba ir por prostíbulos y con gente de muy baja estofa y con prostitutas y tal. Pero tenía un serio problema para engendrar, porque bueno, parece ser que aquello era una cosa tremenda. Y la pobre Amalia de Sajonia, que era muy jovencita, que la sacaron de un convento para casarla con él, que además era su tío. Esas consanguinidades, no, la anterior, la última fue Cristina de Borbón. Pues se ve que cuando le vio, se hizo pis, literalmente se hizo pis, y dijo que ni de broma, que vamos, que ni de broma se acostaba con él. Y tuvo que intervenir el Papa para decirle que era la única manera si querían tener un descendiente, que había que... Y después tuvo otra mujer. Tuvo cuatro. La que mataron, No, la mataron. La primera iba diciendo a su madre, que su madre era la reina de Nápoles, María Antonia de Nápoles era la mujer, que este tío era impotente, que imposible, que muy grande, pues nada más que aquello no era impotente de todo, si tardó no sé cuánto tiempo en conseguir... Y entonces por fin se quedó embarazada, lo cual la madre se encargó de propagarlo por todas las cortes europeas, por fin, después de 2 años, han conseguido mantener relaciones. Se quedó embarazada, tuvo un aborto y la pobre se murió, yo creo que de asco. Se murió muy joven. Luego tuvo a la pobre Isabel de Braganza, que es la que decía, pobre, fea y portuguesa, chúpate esa. Pues esta pobre tuvo un embarazo, consiguió quedarse embarazada, pero a él le costaba horrores. Consiguió quedarse embarazada y resulta que creían que ella había muerto y le hicieron una cesárea, pero pensando que ella había muerto. Es decir, no fue una cesárea delicada, sino que la rajaron para sacar a la criatura, que además era una niña. Y bueno, y se ve que el grito se oyó porque estaba viva, la pobre murió desangrada, con unos dolores, unos gritos, y el bebé, que era niña, murió también. Luego estuvo esta pobre, la Amalia de Sajonia, que no quería y con la mediación del Papa consiguió hacer vida marital, pero no se quedó embarazada y también murió de asco. Es que es evidente, todas las mujeres que vivían con él se morían de asco, excepto Cristina, que fue la madre de Isabel II, que está así, lo llevó con una resignación cristiana encomiable, pero no hizo nada más que morirse y se buscó a un guardia de corps, al Muñoz, con el que tuvo, no sé si tuvo 8 o 9 hijos. Y había unas coplillas que decían: se quejan los liberales que la reina no paría y ha parido más Muñozes que liberales había. Con aquellas faldas y eso iba disimulando los embarazos, pero bueno, se ve que hasta en un consejo de ministros se tuvo que levantar in extremis porque nacía la criatura y era un matrimonio que no lo sabía nadie porque era, claro, la reina regente no se podía casar así. Y bueno, y el Muñoz además era un elemento que hicieron unos negocios muy turbios de contrabando, de esclavos y tal. Bueno, así tuvieron que salir también por patas. Pero bueno, eso será otra historia o otro libro. ¿Hay un tercero? No, Diego ya se murió, pobrecito. Pero quién sabe, a lo mejor los hijos, yo qué sé, no lo sé. ¿Rocío y Esteban?
Rocío es su hija y Sí, Esteban es su sí, marido. no lo sé. Que ahí las pasa al pobre madre. No lo tengo previsto. Hay un hijo, el pequeño Martín, que ya digo en la novela que dice que quiere ser militar. Sí, sí. Dice, líbreme Dios de yo meterme lo que quiera hacer mi hijo, es libre de vivir o morir como quiera. ¿Quién sabe? A lo mejor ese Martín puede dar juego. Bueno, porque luego vienen todas las guerras carlistas y tal, y la Claro. historia puede ser muy interesante. Pero no lo sé, no adelanto ninguna primicia porque no me lo he planteado todavía. ¿Estás escribiendo otro que no sea a continuación? Bueno, tengo notas para otros, sí, tengo unos apuntes, pero que todavía no se puede decir que sean ni bocetos siquiera. Bueno, estoy leyendo mucho, eso sí, leyendo mucho sobre una determinada época que me resulta muy... Además, en el viaje que hice con estos señores y otros que están por detrás, por el Ródano, me resultó muy interesante toda la época esa de la resistencia, de los españoles que iniciaron de hecho la resistencia en el sur de Francia. Me resultó muy interesante. No lo sé. No, esto hay que continuarlo porque el siglo XIX es muy largo, son 100 años. Ya, pero... y estamos hablando de 1923. Yo es que he leído hasta ahí, ¿no? Ah, te has quedado ahí. Me he quedado ahí. No te puedo terminar. Pues no lo sé, pero Porque era claro, efectivamente lo mejor del siglo. no voy a hacer una cronología hasta nuestros días, que eso sería dormir a las ovejas, no sé, a lo mejor pues practicando y no sé, ya veremos. Pero tiene que ser difícil, ¿no? Porque si vas viajando, yo no sé, como el que escribe novela negra y cuando ve algo en la calle se le ocurre una historia o novela romántica, tú con una novela histórica, cualquier cosa que vea o oiga, se puede ocurrir, ¿no? Sí, sí, y de hecho en el viaje iba yo con mi libretica tomando nota de todo lo que me parecía que podía ser interesante. Ah, que se me ha ido la pinza. Que os iba a decir que Fernando VII, ay, que odio profunda y visceralmente, me dio una alegría, que fue cuando se murió. Sí, porque resulta que él se fue cargando a todos sus oponentes, a todos. Tenía una red de espionaje, de secuaces que además gente de muy poca preparación, pero muy, ¿cómo se dice? Muy tosca. ¿Qué? Muy tosca. Sí, no, tosca y muy traidozuelos, muy chirribarris que iban con el cuento, todo lo que oían. Sí. Y entonces consiguió, bueno, cargarse a todos los que se le opusieron. Pero mira tú por dónde, cuando murió de una forma tan tremenda, con un olor tan insufrible, un hedor, no se podía entrar en su habitación, al final ya no podía ni caminar, le llevaban en una calesa y tenían que poner una rampa para subirle con una silla empujando a la calesa, le tenían que atar porque se iba cayendo de un lado para otro, tenía sobrepeso. Yo he mirado a ver si era diabético, pero no he sabido encontrar ningún sitio que pareciera diabetes. Pero bueno, parece que horrible, su muerte fue horrible, además con heridas, y bueno, y cuando murió le tuvieron inmediatamente que los 3 días esos de velatorio y tal, lo tuvieron que reducir rápidamente, le metieron, cerraron el ataúd porque aquello era insufrible e incluso la gente se desmayaba del olor. Y lo que me llenó de satisfacción es que no se pudo confesar, porque en esta época estaban convencidísimos de que si no se confesaban en el último momento se iban derechos a las calderas del botero. Y no se pudo confesar. Tuvo una apoplejía y no le dio tiempo. Y entonces el nuncio de su santidad incluso escribió a la Santa Sede diciendo, ya ha muerto y sin confesar. Y todo el mundo, ha muerto sin confesar. Pues mira, una satisfacción. Diego se alegra muchísimo. Diego se alegró, dice, bueno, es la única satisfacción que me ha dado este día, que se ha muerto. Dice, yo no creo que por el hecho de confesarte en el último minuto te vayan a perdonar todos los pecados de toda una vida, pero por si acaso no se ha confesado. Esa ha sido
es un homenaje a todas estas personas que yo creo que, Sí. que han pasado, para algunos más que para otros, de Sí. puntilla. Sí, un homenaje a toda una vida en el exilio en busca de las libertades, libertades que hoy día nos parecen obvias y en aquella época pues era como con una pica en Flandes. Es que... Hay una frase que dice Calle al final, que era de Ramón III, que no era Sí. que él, pero que él dice, Sí. lo que dice Diego, que es lo que sentía, bueno, él no tanto porque sí que es verdad que él pudo ver a sus nietos, pudo vivir con su familia, pero no estas personas que fueron asesinadas, ¿no? Y Ana Ramán decía, y anotando diligentemente los días de pura y auténtica felicidad que he disfrutado. Suman 14. Y ahí cierras un poco, bueno, quedan un par de páginas más, pero ahí cierras el libro con esa sensación de que el lector, bueno, en este caso yo, es lo mal que lo han pasado, lo que querían era luchar por la libertad y al final no lo consiguieron. Y imagínate si Abderramán III solo tuvo 14 días de felicidad a lo largo de la vida, que nos queda el resto de los mortales. Vamos ganando. Ha sido un placer verlo. La verdad es que como siempre a mí me gusta mucho, desde Mujeres entre Guerra hasta ahora Morir al Amanecer, Tiempos de Veres, también me gustó mucho, sabes que hicimos el directo por Instagram y no dejen de escribir. La novela de Templarios. Me encanta, eso me encantó también. Quién sabe, a lo mejor me vuelvo a esa época, no lo sé. Esa parte me gusta. Ahí había tres historias, 3 vidas. Y ahí- Pues para mí también ha sido un placer que tú me entrevistes porque me encanta cómo lo haces. Y bueno, y agradeceros a todos vosotros que estéis aquí una tarde de calor, que lo que apetece es estar en casa bajo el aire acondicionado. Ha sido realmente una satisfacción y si alguien quiere preguntar algo o quiere algo, pues estoy para lo que Bueno, queráis. yo no te voy a preguntar nada, que para eso tengo el libro, Para que te lo leerlo, porque firme. esto que ya lo leí y entonces cuando has hablado tú me han dado ganas de volverlo a leer otra vez. Lo voy a leer otra vez. Pues Y desde perfecto. luego, felicidades por el tiempo que te cogiste, porque también en la portada de los libros también Vende hay que hacer mucho, la partida. sí. Entonces, pero... Y me lo he pasado bien, porque también te he visto a ti tan natural, tan metida en eso, en el tema, con la expresión, bueno, que me estoy desviando del tema, pero no sé qué. Como una cosa muy natural, muy tal, que te hace, la verdad, vivirlo, pues así, de esa forma natural. Lo que tengo que hacer es leerme el libro anterior, leerme el libro anterior y nada, muchas felicidades. El Y libro, seguiremos leyendo. el libro anterior es la primera parte. Claro, pues sí. Pues Lo que pasa es que, claro, son libros que se pueden leer de forma independiente, puedes leer el Sí. primero y no leer el segundo, pero bueno, al ser una saga familiar, aunque se pueda leer independientemente del primero, si tienes toda la historia completa siempre es mucho más Sí. agradable y lo entiendes Lo mejor. voy a leer, lo voy a leer. Pues yo encantada de que lo leas. En la época, el libro anterior, que hemos deducido que existe un libro anterior, ¿no? Arranca él, es la familia en las Indias, ¿no? No, En la no, provincia no. de España, en la provincia de Ultramar, ¿no? No. Porque Él empiezan era- en ese momento a sublevarse. A No. partir de 1808 empiezan a sublevarse. El las libro provincias empieza españolas. con su niñez, que él es de Pamplona, de Tafalla, y él empieza su niñez. Y el libro va en paralelo a la vida de Mina, de Javier Mina, del sobrino de Espoz y Mina. Entonces ellos ya se conocen de jovencitos, participan en las tertulias que hay en Pamplona de un general que entonces estaba en el retiro, Areizaga, que luego en la guerra de la independencia volvió al servicio activo, y a él le reclama porque le conoce. Y entonces mi protagonista, así como Javier Mina se va a Zaragoza a estudiar leyes, mi protagonista Diego se va a la escuela de artillería en Segovia. Sí. Y en Segovia le pilla, bueno, va a Madrid en un permiso, bueno, tampoco voy a desvelaros la trama, pero bueno, para que veáis No, la pero línea sí. argumental. Y allí le pilla el levantamiento espontáneo del 2 de mayo y él inmediatamente se va al cuartel de Monteleón, que la otra vez que vine aquí a Madrid me dediqué a ir al cuartel de Monteleón a hacer fotos de derecha y de izquierda y solamente queda una puerta ahí. Que aquello no era un cuartel, aquello era una finca de recreo que había levantado uno de los
sucesores de Colón habían hecho ahí una finca de recreo, y Godoy, una de sus maravillosas genialidades fue montar allí el parque de artillería, cuando aquello era indefendible, aquello no se podía defender, porque era una finca, no era un cuartel. Y entonces allí se juntaron unos cuantos patriotas exaltados como Daoiz, Velarde, ya sabéis la famosa historia del teniente Ruiz, que le dieron por muerto pero estaba mal herido. Y entonces mi protagonista va inmediatamente al cuartel de Monteleón a ponerse a las órdenes de Daoiz, y ahí le hieren y consigue huir, atravesar la cerca, huir de Madrid con el teniente Ruiz. De una forma muy divertida. De una forma muy divertida, porque se tienen que disfrazar y bueno, es toda una... Y entonces, en la Guerra de la Independencia, pues él participa en la batalla de Bailén, está con Castaños, conoce a Castaños, luego se va a Zaragoza, luego, bueno, se recorre, y en Ocaña le hieren. Y de Ocaña salta a Cádiz, y ahí se queda en el sitio de Cádiz un par de años. Y al final se marcha a Nueva España, a Veracruz. Y ahí es donde empieza Veracruz. Además, lo de la hija lo empieza poniendo también tan elegante, o sea, una cosa tan limpia, ¿no? Que te mete enseguida en la novela. Dice, oye, mira qué cosa más agradable, ¿no? Sí, Me gusta la introducción. Y la hija dice, mi padre murió como había vivido toda su vida, como todo un hombre, porque era... ¿Cómo se titula lo anterior? Siguiendo mi destino. Siguiendo mi destino. Siguiendo mi destino. Bueno, este libro tiene la virtud de que no solamente se ve bien, sino que vende el anterior. El anterior. Pero Para lo que no hemos qué leído. lástima que aquí no lo habéis traído. No lo hemos traído porque lo hemos llevado directamente a la caseta porque nos obligaban a montar 3 días antes. Ah, Y nos quedaban pocos, pero si alguien lo quiere, caseta 126, mañana Gloria por la mañana, ahí tendremos Mañana. aquí, aquí, mi ¿Cuándo editor. El libro estará siempre. No digo cuando inauguran. El viernes. Inauguramos mañana. Bueno, inaugura. Su Majestad la Reina inaugura mañana. Claro, nosotros tenemos a Gloria más tiempo que a la Reina en la fecha. Pero vamos, si es mañana a partir de las 11. 126. 126 entrando por la calle Ibiza. Vamos a comprar un... Entrando por la calle Ibiza no lo veis porque estamos Pues Sí, yo porque encantada. además, habiendo leído cuando vuelves al primero, tiene también es también más romántico, te quiero decir, tiene también su historia, ¿no? Porque ahora conoces al Yo de le pregunté a antes. Gloria, ¿cuál me compro? Porque yo no la conocía. Y dice que pues el último. Entonces, claro, a saber que antes del último hay otro. Había otro. Pues me lo regaló, que lo quiero. Pues te va a gustar porque tiene mucha aventura y ya conoces a Diego. Ya sé que me prisa. Bueno.